Nunca había sido una persona supersticiosa. Vivir en la gran ciudad me había acostumbrado a las luces brillantes, el ruido incesante y las explicaciones racionales para cada fenómeno extraño. Sin embargo, todo cambió aquella vez que decidí visitar la pequeña aldea donde creció mi abuelo. Era un lugar recóndito, alejado de cualquier civilización moderna, casi como si hubiera quedado detenido en el tiempo. El poblado se encontraba en lo profundo de las montañas de Oaxaca y mi familia solía contar historias sobre sus antiguas tradiciones, algunas de las cuales rozaban lo sobrenatural. Siempre las había escuchado con una sonrisa escéptica, creyendo que eran solo relatos para asustar a los niños o mantener viva la identidad cultural. No fue hasta que llegué allí, hasta que sentí su oscuridad palpable, que comprendí lo equivocado que estaba. Había decidido visitar la aldea por curiosidad, pero también por nostalgia. Mi abuelo había fallecido hacía años, y su memoria seguía viva en mi mente. Quería reconectar con esa parte de mi historia, entender más sobre su vida y las tierras que habían moldeado a mi familia. Me tomé un par de semanas de vacaciones y con un par de maletas, tomé un autobús que me dejó en el borde de la carretera principal. Desde ahí, tendría que caminar varias horas hasta el pueblo, ya que no había transporte regular que llegara hasta allí. Era como si el lugar quisiera mantenerse apartado del mundo exterior. El sendero que seguí era estrecho y polvoriento y serpenteaba entre los árboles altos y frondosos que bloqueaban gran parte de la luz del sol. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más densa y un silencio pesado comenzó a envolverme. Solo se escuchaba el crujido de mis pasos sobre las ramas secas y el murmullo lejano de un río que corría por algún lugar cercano. El aire era denso, húmedo, y el viento apenas susurraba entre las hojas. Fue en ese momento, mientras caminaba solo por el sendero, que sentí por primera vez una presencia. Al principio no le di importancia, quizás era mi mente jugando con el aislamiento del lugar, pero la sensación persistía, como si algo, o alguien, me estuviera observando desde las sombras. Llegué al pueblo justo antes del anochecer. Las casas eran pequeñas, de adobe y madera, con techos de teja oscura. Parecía un lugar detenido en el tiempo, sin electricidad en la mayoría de las casas, y con las calles de tierra que se enredaban entre las construcciones. Había una especie de tranquilidad en el aire, pero no era la calma reconfortante que uno esperaría en un pueblo rural. No, aquí el silencio era pesado, como si todo el lugar estuviera atrapado en una espera constante, agazapado en las sombras. Me alojé en una casa que había pertenecido a mi abuelo, ahora vacía desde su muerte. Estaba situada en los límites del pueblo, junto al bosque que comenzaba a extenderse a pocos metros de la puerta trasera. Era un sitio modesto, con una sola planta, paredes encaladas y un techo bajo. La nostalgia me golpeó de inmediato, pero también lo hizo una sensación de aislamiento que no esperaba. Esa primera noche, no pude dormir bien. Cada pequeño sonido me parecía más fuerte de lo normal, el crujido de la madera, el susurro del viento entre los árboles,
e incluso los murmullos que venían de más allá del bosque. Murmullos que, cuando cerraba los ojos, juraba que se acercaban más y más. El día siguiente me dediqué a explorar el pueblo. Los lugareños, aunque hospitalarios, parecían reticentes a hablar de ciertas cosas. Recordaban a mi abuelo con cariño, pero cuando les preguntaba sobre las historias antiguas, sus expresiones cambiaban. Uno de los ancianos, un hombre de mirada cansada y piel curtida por el sol, mencionó de pasada algo sobre el nahual, y aunque intenté profundizar en el tema, él simplemente se calló y se alejó. Fue entonces cuando recordé vagamente las historias que mi abuelo me contaba cuando era niño. Había hablado del nahual como una especie de brujo, alguien capaz de convertirse en animal a voluntad, un ser que podía tomar la forma de una criatura de la noche para realizar actos de magia o venganza. En ese momento, esos cuentos no me habían afectado mucho, pero ahora, al estar en su tierra, rodeado de ese ambiente cargado, la idea comenzó a arraigarse en mi mente. Los días pasaron, y a medida que me adentraba más en la vida del pueblo, las noches se volvían más inquietantes. Algo extraño sucedía al caer el sol. A menudo escuchaba ruidos afuera de la casa, algo que se movía entre los árboles, ramas quebrándose bajo el peso de algo grande. Lo que fuera, nunca se acercaba demasiado, pero su presencia era inconfundible. A veces, me parecía ver ojos brillantes entre la maleza, reflejando la poca luz de la luna. Durante el día, el pueblo era apacible, casi normal, pero de noche, se transformaba en algo más siniestro, algo que parecía vivo con una energía oscura. Una tarde decidí caminar hasta el río, un lugar del que los lugareños hablaban con recelo. Según la leyenda, el nahual solía merodear por los alrededores del agua, especialmente al caer la noche. El ambiente a esa hora era angustioso, como si la naturaleza misma me advirtiera que no siguiera adelante. Pero mi curiosidad era más fuerte, y continué. El río era ancho, de aguas oscuras y lentas, bordeado por una espesa vegetación que se cerraba sobre él como una cortina. Mientras me acercaba, noté que todo había quedado en silencio, excepto el suave murmullo del agua. No había pájaros cantando, ni insectos zumbando, solo un vacío total. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del río, entre los árboles, una figura se movía. Al principio pensé que era un animal, quizás un perro o un lobo, pero algo en su forma me inquietó. Era demasiado grande, y su movimiento, aunque ágil, parecía demasiado calculado, como si supiera que lo estaba observando. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un instinto primario me gritaba que me marchara. Pero no me moví, estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la vista de aquella cosa. La figura emergió lentamente de entre los árboles, y pude ver su silueta con más claridad. Era un hombre, o al menos algo que se parecía a uno. Pero su cuerpo estaba cubierto de piel oscura, y sus extremidades eran largas y desproporcionadas. Sus ojos, brillantes y feroces, me observaban desde la distancia. Fue entonces cuando comprendí que no estaba frente a un hombre ni a un animal común. Era el nahual, el ser del que hablaban las leyendas. Su presencia llenaba el aire de un miedo ancestral, una sensación que me retorcía las entrañas. Quise correr, pero mis piernas se negaban a moverse.
Finalmente, el nahual dio un paso hacia adelante, y el ruido seco de una rama quebrándose bajo su pie fue lo que rompió el hechizo. Giré sobre mis talones y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, escuchando como algo se movía a mi espalda, siguiendo cada uno de mis pasos, casi jugando conmigo. No me detuve hasta llegar al borde del pueblo, donde las primeras casas aparecían entre las sombras. Solo cuando estuve a salvo entre las luces débiles de las linternas de aceite me atreví a mirar atrás, pero no vi nada. Solo el bosque, oscuro e impenetrable. Esa noche no pude dormir. Los ruidos continuaron afuera, pero ahora, cada vez que escuchaba un crujido o un susurro, sabía que era él. Sabía que me estaba observando, acechando, esperando el momento perfecto para acercarse. El miedo me carcomía por dentro. Al día siguiente, intenté hablar con los lugareños sobre lo que había visto, pero sus miradas evitaban la mía, como si supieran exactamente de lo que hablaba pero temieran mencionarlo. Algunos se persignaban en silencio, otros simplemente se alejaban. La atmósfera del pueblo se había vuelto más densa, como si algo oscuro hubiera comenzado a cernirse sobre nosotros. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las noches eran interminables. Notaba como algo golpeaba las paredes de la casa o arañaba la puerta trasera. Comencé a notar pequeñas señales, huellas que no podían pertenecer a ningún animal que conociera. También había marcas extrañas en los árboles cercanos. El nahual estaba jugando conmigo, volviéndome loco poco a poco, y yo no sabía cuánto más podría soportarlo. Mis nervios estaban al límite y mis pensamientos se volvían cada vez más paranoicos. La última noche, todo llegó a un clímax aterrador. Me encontraba sentado en la cama, con la luz de una vela titilando débilmente. Afuera, los ruidos habían comenzado más temprano de lo habitual. Sentía su presencia cada vez más cerca. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Fue entonces cuando escuché un susurro. No era el viento, no era mi imaginación. Era un susurro bajo y gutural, algo que no pertenecía a este mundo. Venía de la puerta trasera. Me levanté, sintiendo que las piernas me fallaban, y caminé hacia el sonido, sabiendo que no debía hacerlo, pero incapaz de detenerme. Abrí la puerta, y ahí estaba el nahual, erguido frente a mí, con sus ojos brillantes fijos en los míos. Su forma había cambiado, era más humanoide, pero su esencia seguía siendo inhumana. Sentí el frío de la muerte en su presencia, una oscuridad que me rodeaba y me atrapaba. Intenté retroceder, pero no pude. Sus ojos me atrapaban, inmóviles, y su sonrisa torcida revelaba colmillos afilados que brillaban bajo la tenue luz de la luna. Y entonces, en un instante, todo se apagó. Lo último que recuerdo es el sonido de mi propia respiración, rápida y entrecortada, mezclada con el susurro incesante del nahual, que resonaba en mi mente como una canción antigua y maldita, mientras el mundo se desvanecía en una negrura total. Desperté mucho después, o eso creo. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella última noche en la casa de mi abuelo. Mis recuerdos son fragmentos rotos, entremezclados con pesadillas de oscuridad y susurros. Me encontraron cerca del río, inconsciente y cubierto de barro, con marcas de garras en mi piel, pero sin ninguna herida profunda. Los lugareños dijeron que tuve suerte de haber sobrevivido, que muchos otros no habían regresado de los encuentros con el nahual.
Me llevaron de vuelta a la ciudad, a la seguridad de las luces y el ruido, pero nada me ha devuelto la paz. A veces, en la quietud de la madrugada, cuando el mundo se sumerge en sombras, siento su presencia una vez más. No importa cuán lejos esté de esas montañas, de ese pueblo. Sé que Él sigue conmigo. Su susurro nunca ha desaparecido del todo. Está en el viento que se cuela por las ventanas, en el crujir de la madera vieja en la oscuridad. Dicen que el nahual elige a sus presas, que no solo busca destruirlas, sino que las marca, las reclama. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, no puedo evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo me queda antes de que regrese por mí? No lo sé, pero sé que lo hará. Si te ha gustado este video dale like, deja un comentario y suscríbete para tener más historias como esta. Y recuerda mirar siempre hacia atrás. La Llorona siempre está al acecho.